Buenas noches. Cuando vamos caminando en bendición, muchas veces no evaluamos nuestro carácter. Muchas veces esa personalidad como seres humanos, esa forma de ser, esa forma de actuar en determinadas situaciones, no las evaluamos, sino simplemente vamos procediendo. Y muchas veces nos cuesta reconocer que seguimos batallando con ciertas áreas en nuestra vida. Venimos al Señor, caminamos en el Señor, pero tenemos áreas que desearemos que fueran diferentes. Pueden ser fallas morales o hábitos que nos desaniman. Y no hemos querido trabajar la parte del camino para encontrar esa libertad, ese cambio real en la gracia de Dios. Y por eso deberíamos en ese caminar, antes de voltear a mirar y preguntarle a Dios que por qué no nos bendice o por qué mi bendición es más pequeña que la del vecino o tantas otras cosas, deberíamos realmente mirar en nuestro interior porque la gracia del Señor nos sigue sosteniendo. Es esa cara de amor que se pone cuando se encuentra con la imperfección, la debilidad, el error o el pecado. Y muchas veces hablamos de amar al Señor, pero seguimos con todas las circunstancias. Ahora, una cosa es que de vez en cuando se le salte el switch. Y otra cosa es que ande con el switch saltado. Son dos cosas muy diferentes. Y me decía alguien en estos días, me decía, pastor, es que a mí también se me salta el switch. Sí, ¿cada cuánto? No, no, pastor, yo digo con el switch saltado. Ah, bueno, eso es otra. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que de vez en cuando, pues sí, en un momento se le saltó el switch. Y otra cosa es que el switch viva saltado y de vez en cuando se porte bien. Son dos cosas diferentes. Y sobre todo que muchas veces, como cristianos, venimos al Señor, pero seguimos siendo los mismos. Entonces estamos diciendo que el Señor no nos ha transformado, no nos ha cambiado, pero que habita en nosotros. Y entonces deberíamos mirar qué cualidades deberían estar presentes en nosotros, porque ya recibimos al Señor. Y una de las primeras cosas que tenemos que evaluar es qué tan ordenados somos. Nosotros siempre leemos en la palabra que el Señor es un Señor de orden. Y tú y yo como cristianos debemos ser ordenados en todos los aspectos de nuestra vida. Primera de Corintios, versículo 14, capítulo 14, versículo 39 y 40. Así que hermanos, procurad profesar y no impidáis el hablar lenguas, pero háganse todo decentemente y con orden. Cuando tú evalúas y encuentras que hay desorden en tu hogar, en tu iglesia, en tu trabajo, refleja tu manera de pensar, pero también está demostrando la falta de organización de las ideas. De nada sirve de hablar del Señor si se hace desorganizadamente. Entonces, mira el orden que tú tienes. A veces es necesario en nuestra actividad diaria armar una agenda. Hay gente, y lo digo con todo respeto, que se encuentra con alguien y dice, ay, nos vemos a la una. Ay, bueno, sí, a la una nos vemos. Y yo a la una tenía otra cita y cuando se da cuenta, a todo el mundo le dijo que a la una y a ninguno le pudo cumplir. Eso es desorden.
Eso es desorganización. Y nosotros hablamos de las promesas del Señor, pero también hablamos del cumplimiento del Señor. Y el Señor es un Señor de orden. Pero también cuando evaluamos, encontramos que no debemos ser afanosos. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y esto es algo que deberíamos tener porque todos somos afanosos. Y muchas veces ese afán lo que está dejando ver es inseguridad, falta de dominio propio. Por eso debemos aprender a caminar en el Señor. Y son cosas que el Señor va puliendo en nuestro caminar. Ahora, un cristiano debe ser pacífico. Y entonces vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Filipenses 4:5. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Ahora, eso no quiere decir que todo el que nos rodea nos va a tratar bien. No, no. Que todos van a estar en paz con nosotros. Tampoco. La palabra está afirmando lo contrario. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:14. Entonces tenemos que entrar a mirar, porque a veces nosotros, por nuestro carácter, lo que pasa es que de pacíficos no tenemos nada. Y todo lo volvemos pleito o todo lo llevamos a un pleito. Entonces tendríamos que evaluarnos. A ver si todo esto aparece en nosotros. Y hay una parte donde muchos cristianos están patinando y también nos hacen ver que el Señor no ha podido trabajar en el carácter de esa persona. Porque un cristiano debe tener palabra, debe ser firme en su hablar. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Santiago 5:12. Y muchas veces tenemos que salir a jurar en vano para que la gente le crea a uno. Pero hay algo hermoso y es que la gente debe creerle a uno en la palabra. La palabra está tan desacreditada. Pero qué hermoso que tú des tu palabra y la cumplas. Y hagas cumplir la palabra. Eso es algo que la gente ha querido perder, pero no se puede perder. Mire lo hermoso, si tu palabra es sí, es sí, y si tu palabra es no, es no. Y cuando se da la palabra, tiene que salirse las cosas a flote. Y tienes que estar seguro de lo que te estás comprometiendo. Porque eso es algo que debemos aprender en el Señor. O sea, Jesús no, cuando tú lees los evangelios, Jesús no dijo, bueno muchachos, miremos a ver si llegamos a Jerusalén. No, él dijo, voy para Jerusalén. Señor, pero mira lo que está pasando. No importa, voy para Jerusalén. Y cuando Pedro le dijo que no debería suceder esto, que dijo, apártate de mí, Satanás. Y no le dijo que era Satanás, lo que le dijo fue que no podía estar en contra de la voluntad de Dios. Por eso tú y yo debemos ser firmes en el Señor. Y estamos hablando de ser firmes, de tener palabra, y a veces se dejan caer en mentiras. Y es triste y duele. Duele porque es que muchas veces creen que le están mintiendo a uno. Pero le están mintiendo al Señor. Y muchas veces no son firmes ni en las excusas siquiera. No. Imagínese, pastor, que yo definitivamente no alcancé a estar. Y sin embargo se encuentra con otro hermano. Uy, si viera. No, ayer la pasé más chévere. Todo eso.
Pastor se come las excusas. Y yo les digo algo, toda excusa es valedera. Yo no sé con el Señor qué excusa van a sacar o qué esta sacarán, pero pues, es respetable. O sea, no lo tomes como si le estás haciendo un favor a alguien, sino eso hace parte de tu carácter. Yo me acuerdo en alguna oportunidad que hubo unos bautizos y fuimos, se hicieron los bautizos, todo el mundo salió muy contento. Y al otro día me llamó un vecino de donde se hicieron los bautizos y me decía, pastor, aquí estuvo un muchacho, se tomó unas cervezas y decía que estaba feliz porque se había bautizado. Si supieran el diablo que habían bautizado. Y se ufanó y vociferó cosas. Y creyó que nos estaba haciendo un daño a nosotros. Y no quería entender el daño que se estaba haciendo a sí mismo. Era un gran muchacho, pero se ufanaba de lo que hacía como cristiano. Se ufanaba de las cosas que hacía. Y lo único que estaba demostrando era su carácter. Su débil carácter. Y la gente le comentaba a uno como si, con esa morbosidad, como si le estuviera haciendo daño. Y bueno, yo lo único que tenía a decir fue, hay que orar por esa persona. Me decía, pastor, ¿y no siente nada? Le digo, sí. Siento tristeza porque creen que lo están engañando a uno y le están engañando al Señor. Y ya son cuentas que uno no tiene que arreglar con el Señor. Por eso uno debe tener palabra. Debe andar firme en el Señor. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro en un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, 34, 37. Por eso, cuando tú das la seguridad de tu palabra y empiezas a cumplirla, la gente va a saber que puedes confiar en ti. Lo que pasa es que a veces es tanto lo que promete, a veces es tanto lo que jura, a veces es tanto lo que dice y no ha cumplido nada, que ya la gente se da cuenta que es una regla hueca. Por eso tú, la garantía que tienes para ofrecer es tu conducta. Y tu conducta va a reflejar tu carácter. Pero también hay otra cualidad en nuestro carácter que debería estar y es que como cristianos debemos ser respetuosos de las autoridades. Y la palabra del Señor dice que debemos sujetarnos a las autoridades, obedecerles para toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3:1-3. Y en esto de respeto a las autoridades, pues tenemos que mirar, porque es que si estamos en el trabajo, a veces nos sublevamos a los jefes. A veces uno escucha de que es que si yo trabajo mejor que aquel y porque a él le aumentaron y a mí no. Pero no se da cuenta que es que a veces el respeto está en la obediencia, el respeto está en la sumisión, el respeto. Ahora, el obedecer tiene que estar presente en nosotros. Y si yo estoy en el trabajo, yo en el trabajo siempre voy a tener encima a alguien que me va a dirigir, que me va a tomar cuentas. Y lo tengo en la iglesia, lo tengo en el trabajo, lo tengo en la casa, lo tengo en todo lado. Yo soy sincero, yo en la iglesia soy el pastor, pero en la casa soy una simple oveja. Entonces uno tiene que aprender. Hoy en día se critica al presidente, se critica
al alcalde, se critica al pastor, se critica a todo el mundo. Hay gente que va y critica y pelea con el jefe, y el día que el jefe lo saca de la empresa, entonces no se acuerda de todo lo que hizo, sino que es una mala empresa y lo sacaron. Entonces tenemos que aprender a respetar las autoridades, orar por ellas, porque muchas veces no nos damos cuenta que si a esa persona le va bien, pues a uno le va a ir bien. Entonces a veces no valoramos lo que tenemos. Y uno muchas veces dice que es independiente y tocaría mirar, ¿independiente de qué? ¿Alguien tiene que darle cuentas? Y alguien siempre va a estar ahí diciéndonos el vencimiento, el calendario, tantas cosas. Por eso deberíamos mirar bien. Porque si nosotros nos damos cuenta, y tenemos un ejemplo en Mateo 4, 1, 11, que es la famosa tentación de Jesús, pues en más de una oportunidad el enemigo le refutó a Jesús que a él le pertenecían los reinos. Y Cristo no se puso a pelear. Cristo le contestó con la palabra y listo, no se puso con esas. Cristo fue interrogado por Pilatos. Pilato le dijo, ¿usted es rey? Cristo no le dijo, oiga, sí, yo soy rey, entonces no. Pues yo soy rey, pero no soy de aquí. Mi reino no es de este mundo. Entonces era rey, pero en ese momento le estaba contestando que, pues usted es autoridad. Yo soy rey y en mi reino tengo el mando, aquí no. Entonces, tenemos que aprender esa partecita, porque si no obedecemos las autoridades, si tú no obedeces donde te pagan, pero reclamas tu pago, si no obedeces en tu casa, y mira que todos tenemos que dar cuentas. Y algún día tendremos que darle cuentas al Señor. Tarde o temprano. Eso. Y ojalá sea más tarde que temprano. Yo le pido al Señor que sea bien tardecito. Pero también en nuestro carácter se debe ver lo cortés, lo gentil y lo amable. Y si no, le hace segunda de Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Y estamos hablando simplemente si le he entregado mi carácter o no. Y estamos viendo algunas cualidades que tú y yo deberíamos tener en nuestro caminar. Porque un cristiano debe ser recatado en su hablar. Primera de Corintios 15:33. Ahora, mire que la palabra está hablando en general. Porque sobre el hablar habría mucho que decir. Y a veces malinterpretamos la palabra de Pablo. De ser gentil con los gentiles y de ser cristiano con los cristianos. Pero a eso no se refería Pablo. Entonces muchas veces cuando estamos con los amigos boquisueltos y cuando estamos en la iglesia boquisantos, y nosotros deberíamos ser de una pieza, recatados en el hablar en todo lado. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Aunque es muy común utilizar tipo de conversaciones para descrédito, a veces político, a veces amoroso, a veces... No, el que se descuida lo van dando de baja. Nosotros como cristianos debemos ser diferentes. Y hay momentos donde con toda humildad uno se hace a un lado. A veces uno no puede decir, oiga, no hablen mal o no insulten o las malas palabras. No. Entonces uno con toda esencia dice perdón y se va saliendo.
Es una forma de evitar muchas cosas. Alguien me decía, pastor, ¿usted no se sabe las groserías? El hecho de que uno las sepa, el hecho de que uno las escuche, el hecho de que uno las haya escuchado no quiere decir que uno esté dispuesto primero a escucharlas y segundo dispuesto a decirlas. Y hasta donde uno lo pueda evitar, lo debe evitar. Y esa parte es de respeto. Y yo sé que a nivel, al menos aquí en Colombia, hay partes donde la grosería hace parte del lenguaje natural. Y es la idiosincrasia del individuo. Pero hay gente chistosa que quiere volverlo idiosincrasia y eso no queda bien. Yo no le puedo decir a esa persona que cambie. Ya se acostumbró y a veces hasta se maldicen ellos mismos. Pero puedo evitar. A veces lo que hacemos es engolosizarnos con la palabra y eso no debería ser. Y estamos hablando del hablar en general. Por eso la palabra dice que, oiga, debemos ser recatados. No erréis. Nada de malas conversaciones. Nada de corromper las costumbres. Y a veces la gente dice, no, pues como usted es pastor, no, es que ahí no está hablando de pastor, está hablando de cristianos. Y todos somos cristianos. Pastor es un cargo, es una función que yo ejerzo. Pero en mi caminar diario trato de evitar algunas cosas. ¿Y qué decir cuando nos evaluamos el dominio propio? Porque nosotros debemos poseer un dominio propio. Segunda de Pedro 1:5-7. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hay mucha gente, y especial en este tiempo, que no controla las emociones y eso le hacen caer. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26. Y eso del dominio propio, pues a veces es un dominio más ajeno que propio. Y debería estar en nuestro caminar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y tenemos que aprender a manejar el dominio propio, porque a veces en esa falta de dominio propio arrasamos con todo. Entonces cobramos las cuentas a quien no debe, maltratamos a los que no debemos maltratar y hacemos lo que no debemos hacer. Por eso evalúa cómo está tu dominio propio. ¿Y qué decir de la paciencia? Porque nosotros como cristianos debemos ser pacientes. Lucas 21:17-19. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:17-19. Está hablando del testimonio del cristiano. Y está hablando de la evangelización. Ahora, metámonos por el lado de la paciencia en la evangelización. ¿Cuántas veces has llegado a decir, ay, yo con ese Señor, ya no más? Yo le he dicho de una forma, yo le he dicho de otra, ya me cansé. Señor, tú verás. ¿Y el Señor qué dice? Sé paciente. Ahora, muchas veces no somos pacientes con el prójimo, pero no evaluamos cuántas veces el Señor ha tenido que ser paciente con nosotros. El Señor es paciente, a veces tú le dices que vas a orar y no oras, que quieres hablar con Él y no hablas. Hoy me decía una persona, me decía, si viera en una necesidad cuánto yo de corazón hablé con el Señor. Yo le decía, ¿por qué tiene que ser en los momentos de necesidad?
¿Por qué no podría ser en todos los momentos? Y sin embargo, en ese momento el Señor es paciente y te ha esperado toda la vida. En alguna oportunidad molestábamos con alguien que si el Señor quisiera escuchar nuestra voz, yo le decía, sí, el Señor quiere escuchar nuestra voz. A veces ni conoce la tonalidad. Y él decía, no, hombre, no fregues. ¿Cuánto tendría que esperar el Señor? No, no, el Señor espera la necesidad. Él no tiene problema en sentarse a esperar hasta que a ti se te dé la gana. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. No tenemos la paciencia con los demás, pero sí queremos que el Señor nos espere hasta que nosotros querramos. Y me encanta en la evaluación que deberíamos hacer porque según la palabra nosotros como cristianos debemos ser gozosos y alegres. Primera Tesalonicenses 5:16, está siempre gozosos. Y a mí me encanta porque la gente a veces se queda mirándolo a uno y le dice, yo soy cristiano. Ah, sí. Sí, yo soy cristiano y voy a la iglesia. Es más, escucho las prédicas. Bueno, sí. O sea, si ser cristiano es escuchar una prédica, cristianos hay por montones. Muchas veces ni somos alegres ni somos cristianos. Somos simpatizantes. Lo que sí debemos tener presente es que no se refiere al gozo que hay en el mundo, lo que la gente llama gozo. Lo que está diciendo de ser gozoso es tener ese ánimo constante que sentimos en el corazón, que nos impulsa a vivir el Evangelio. Una parte de nosotros está ávido del Evangelio y la otra parte se lo está gozando. Y entonces queremos caminar en bendición, pero no hemos entendido la palabra. Porque el Señor dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo es un río de agua viva? ¿Cómo es esa agua? Negra, putrefacta, dañina. No, esa no es un agua viva. El río de agua viva es un agua que baja gozosamente blanca, pura. Cuando tú te acercas a un manantial, a un río, a un riachuelo, y está bajando esa agua pura. Imagínate ahorita que dan el visto bueno y todo el mundo quiere irse a bañar y le toque bañarse en aguas negras, oscuras. No, buscaría más arriba, así como dicen, voy a buscar más arriba en el nacimiento. Entonces yo voy y me baño ahí y si baja de ahí para abajo negra y pura, pues es mi mugre. Pero nadie va y dice, ay, en este laguito que está así como con azufre. Por eso tendríamos que mirar. Ese ánimo está en nosotros. Esa alegría de corazón está en nosotros. Ese impulso a caminar con el Señor está en nosotros. Es que el gozo es el buen ánimo de una persona cristiana. Y nunca debe faltar en nosotros. A veces uno no sabe si le van a hablar o le van a pegar. Entonces uno dice, ese cristiano como que no ha cambiado. Sigue hablando igual de golpeado que antes. Y estamos tomando algunas cualidades que reflejan que nosotros hemos entregado al Señor. Y una de las preguntas que me hacían en WhatsApp era, ¿cómo nos damos cuenta de ese cambio? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro carácter fue entregado a Dios? Pues la mejor forma y la mejor medida que tenemos es la gente que nos rodea. Hay gente que dice, usted dice que es cristiano, pero el cambio no le ve. O hay gente que dice, wow, ¿cómo ha cambiado esa persona? Ahora, tú y yo no necesitamos jueces, pero siempre el que está al lado.
Y a veces no entendemos por qué el Señor nos llevó a la casa, porque es donde mejor nos conocen. En la casa te conocen tal como eres. En alguna oportunidad fuimos con mi señora a visitar a un líder y era un excelente líder. En la iglesia era lo máximo. Y llegamos a la casa, golpeamos y la señora nos bajó a abrir, abrió y cuando abrió le dijo a sus hijos, no es su papá, tranquilos, salgan. Nosotros con mi señora nos quedamos aterrados. Entramos, nos sentamos y estando ahí volvieron a golpear y ¡pum!, se desaparecieron los pelados. Y nosotros ya estábamos, era preocupados. Y no era una persona que venía a ofrecer algo, entonces yo le dije a la señora, le dije, discúlpeme, yo estoy aterrado porque es que ustedes se esconden, no veo por qué. Dijo, mire, yo le voy a ser sincera. Nosotros anhelamos el día que hay iglesia, porque es que nosotros vamos a la iglesia y él se comporta lo más hermoso del mundo. Pero aquí entre semana llega, nos agarra plano, nos da duro, por eso los niños le tienen miedo. Y que nadie puede saber. Es más, ustedes están aquí, pero ustedes se van y yo creo que ni le cuento. Uno no sabe y lo primero que le va a decir es, ¿y usted qué dijo? A veces no nos damos cuenta que nuestro carácter, el viejo hombre sigue caminando y galopando. Y sin embargo queremos que el Señor nos bendiga. A veces lo que estamos viviendo es por la gracia del Señor, pero no en la bendición del Señor y no de gloria en gloria. Por eso yo te invito a que examines tu corazón, que mires qué áreas de tu vida no le has entregado al Señor, qué áreas de tu vida el Señor no ha podido trabajar, cambiar. Y si en un momento dado, en esa evaluación encuentras que es que tú no has cambiado en nada, eso quiere decir que el Señor no está en ti. Y yo muchas veces lo he dicho y lo sigo repitiendo con todo respeto, con toda humildad, que hay gente que necesita volver a hacer la oración de fe. Porque cogieron la oración de fe como un amuleto, entonces lo dicen cada rato. Hay gente que uno les escucha a todo momento decir, uy, el Señor es mi Salvador, es mi pastor. Pero no lo viven, no dejan que el Señor trabaje, no habita en la persona. Y tú y yo tenemos que reflejar a Cristo donde quiera que vayamos. Tú y yo debemos crecer diariamente a la estatura de Cristo. Y yo aquí no estoy hablando de santidad, yo estoy hablando de unas cualidades que deben tener de acuerdo al carácter. A esas actitudes que debemos presentar. Porque el Señor nos va puliendo. El Señor nos va haciendo humildes. Y es ahí donde tenemos que mirar qué tanto hemos cambiado en el Señor. Y a veces el resultado no es que hemos cambiado, sino que tenemos que cambiar. A veces el resultado es más fácil preguntar cuántas áreas le has entregado al Señor que cuántas te faltan por entregar. Pero no te preocupes, el Señor te da un nuevo corazón, pero la velocidad de la entrega de las áreas es tuya. Pastor, pero si yo ya acepté al Señor, entonces el Señor me hizo nuevo. Y a veces lo que pasa es que la carrocería está nueva, pero el motor sigue siendo viejo. Por eso, para todos aquellos que me han preguntado sobre el carácter, ahí tienes. Si tú crees que alguien necesita evaluar su carácter, compártale esta enseñanza. Y estamos hablando de cosas generales para llegar a evaluar algo tan particular. Si tú y yo estamos caminando en bendición.
Alguien me decía, pastor, yo creo que es un espíritu inmundo que me está atormentando, que me está teniendo. Y al hablar de estos temas tan sencillos, el hombre se dio cuenta que no era el espíritu inmundo, sino que ni siquiera había dejado entrar al Señor. Entonces es tiempo de que ahí donde estás, le digas al Señor, ¿cómo está tu corazón? Si aún te das cuenta que no has abierto tu corazón al Señor, te invito a que le abras el corazón al Señor. No es solo decirle, es entregarle. No es solo decirle, es realmente caminar con el Señor. Tómate de la mano del Señor. Evalúa tu carácter. A veces sigues teniendo el mismo carácter de antes. A veces tienes un carácter de lunes a sábado y el domingo es diferente. Yo como pastor soy una de las personas que cuando voy a visitar a alguien pregunto en la casa de al frente, de al lado. Discúlpeme, es que estoy buscando a fulano tal. Ese es un no sé qué, ese sí sé cuándo, si viera cómo es, siquiera no es. Listo. ¿Por qué? Porque es que el vecino, las mejores referencias. Mientras que muchas veces he llegado y me dice, ay, sí, sí, ay, no, ese es un gran vecino, ese vive aquí al lado, vive aquí al frente, sus hijos son una maravilla. ¿Y quién los busca? Ah, el pastor. Ay, mucho gusto, no, claro, camine, yo lo acompaño, ¿no? Es la forma más fácil, porque la gente le da a uno las mejores y más claras referencias de cómo estamos. Por eso, esa personalidad, esa forma de ser, esa forma de actuar, en todo tiempo y en todo momento, debemos estarla evaluando en el Señor. Porque muchas veces nos creemos correctos, muchas veces nos creemos de 1 a 10. Es más, nosotros nos calificamos en 12. Pero cuando nos vamos a evaluar con respecto a la palabra, nos damos cuenta que a veces sacamos 4, 5. O está tan bondadosa la palabra que nos da un 2, un 3. Ahora, no nos dice la palabra que busquemos a ver quién nos va a examinar, no. La palabra dice, examínese cada uno a sí mismo. Por eso ahí donde estás, haz esa evaluación. Mira cómo estás en tu caminar diario. Y antes de enojarte con Dios porque no te bendice, o antes de mirar la bendición de al frente, del de al lado, mira tu corazón. No mires la paja en el ojo ajeno. Mira la viga que está en tu ojo. Eso es bíblico. Señor Padre misericordioso, hoy queremos venir a ti, Padre amado. Papito Dios, muchas veces demostramos que nuestro carácter sigue siendo el mismo, que aún el viejo hombre se asoma. Muchas veces tiene más fuerza que nosotros, Padre misericordioso. Por eso hoy, Padre amado, queremos venir a ti, Padre misericordioso, a reconocer, Señor Padre Santo, que a pesar de que hablamos de ti, Señor, muchas veces no te conocemos. Muchas veces no tenemos esa relación que decimos tener, Padre misericordioso. Por eso hoy, Padre amado, queremos ratificar nuevamente, Padre misericordioso, que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Queremos ratificar, Padre amado, que hoy queremos entregarte cada área de nuestro corazón. Papito Dios, que queremos un nuevo del que habla tu palabra. Y queremos seguir creciendo en tu palabra y que cada día seamos más fuertes, Padre misericordioso. Que cada día al evaluarnos, Padre amado, miremos cuánto hemos progresado en ti, Padre amado. Señor, porque dice que es a la altura de Cristo. Y muchas veces somos como Juan, no somos dignos ni de amarrarle el calzado. Padre bueno, perdónanos las veces que nos hemos ufanado de ser cristianos,
las veces que hemos levantado la mano de ser cristianos y no hemos mostrado por ningún lado que Cristo está en nuestro corazón. Padre bueno, gracias Señor porque sabemos, Padre misericordioso, que tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has guiado, Señor, que muchas veces anhelamos que la bendición sea más grande, Padre misericordioso, pero nosotros mismos nos encargamos de trancar la bendición. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez nos llevas a la palabra a evaluarnos, a mirar cómo estamos realmente. Porque a veces nos hemos metido en un conformismo, Padre Santo, que todo nos parece bien, Padre misericordioso. Pero ante la palabra no estamos tan bien, Padre amado. Por eso, Padre bueno, guíanos, Señor, porque necesitamos ordenar, Señor, nuestro caminar. Necesitamos ordenar, Señor, cada uno de los aspectos de nuestra vida. Papito Dios, guíanos, Señor, a ser pacificadores, como dice tu palabra, no a ser incendiarios, como muchas veces el mundo ha querido. Padre bueno, guíanos, Señor, Padre Santo, a tener la palabra firme, Padre misericordioso, que nuestra palabra sea sí, sí, no, no, como nos lo enseña, Padre amado. Papito Dios, queremos en todo momento y en todo lugar ser respetuosos, Señor, con las autoridades, Padre Santo. Que seas tú quien las juzgues, Padre misericordioso. Pero que sepamos obedecer y cuando haya que declarar la injusticia, sepamos declarar las injusticias. Padre bueno, ayúdanos, Señor, Padre misericordioso, porque queremos ser amables y gentiles. Queremos demostrar, Señor, que caminamos contigo. Recatados en nuestro hablar, Señor Padre misericordioso, y a dejar aparte, Señor, todas esas malas conversaciones, esos chistes de doble sentido y tantas otras cosas, Padre misericordioso, que a veces se presentan en el caminar. Papito Dios, anhelamos, Señor Padre Santo, tener ese dominio propio. Tenemos el mejor ejemplo que fue Jesús, Padre misericordioso, pero a veces no podemos hacer como Jesús fue con los fariseos, con los sacerdotes. A veces no tenemos el dominio propio sino el ajeno, Padre Santo, y nos dejamos provocar, Señor Padre misericordioso. Y perdemos la paciencia, Señor, perdemos el gozo, pero sobre todo, Padre misericordioso, nos mantenemos honestos y firmes en la palabra. Por eso, gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor, tú nos enseñas humildad, Padre misericordioso, y estamos trabajando en la humildad, a tal punto, Señor, que queremos ser cartas abiertas que puedan ser leídos por todos. Por eso llévanos, Señor Padre misericordioso, a que cada día, Señor, podamos demostrar, Padre misericordioso, que nuestros corazones, Señor, son corazones limpios, puros, santos, caminando en ti, Padre amado. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre misericordioso, porque en nosotros se revelará el fruto del Espíritu Santo todos y cada uno de los días de nuestra vida. Padre bueno, queremos quedar contigo, Padre amado, ser bendecidos, llenos del amor de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evaluemos nuestro caminar para hacer un caminar de bendición. Gracias a todos los que nos han escrito. Hoy aprovechamos a contestarle a muchos de los que nos han escrito. Ahí tienen nuestro WhatsApp. Si quieren comentar o escribir, bien puedan. Si tienen inquietudes, también hemos contestado. A veces no contestamos a la velocidad que quisieran, pero siempre hemos contestado y hasta hoy hemos contestado todos los WhatsApp. Entonces, estamos ahí para servirles. Un abrazo y muchas bendiciones. Que esta noche sea un descanso en el Señor, pero una evaluación en el caminar. Buenas noches.